y estábamos repasando, em, diciendo que la validez de la medida es también importante para la investigación, porque si lo que medimos, lo que registramos como variable independiente o dependiente o lo que sea, si no es válido, evidentemente también estamos haciendo un trabajo sin rumbo, ¿verdad? Entonces es muy importante la validez de la medida, pero nosotros íbamos a poner énfasis en la validez de la investigación. Y entonces lo que decíamos es que la validez de la investigación fundamentalmente tiene que ver con qué tanto lo que hacemos, qué tanto el camino que recorremos cumple con los objetivos que nos proponemos, ¿sí? Y habíamos visto rápidamente una clasificación donde se distinguía la validez interna y la validez externa de la investigación. Decíamos también que eh, si uno revisa la historia de la psicología, nosotros tenemos una tradición de origen mucho más fuerte, de origen y en evolución también mucho más fuerte en todo lo que sean las garantías para la validez interna. Eh, no es que descuidemos la validez externa, pero digamos las cosas que hemos estado investigando eh, permitieron el muy buen desarrollo de información, de conocimientos con validez interna. Ahora, ¿de qué se trata la validez interna y de qué se trata la validez externa? Veamos otra vez rápidamente. La validez interna, decíamos que tiene como eje de preocupación los grados de certeza y los grados de error que tenemos cuando establecemos las relaciones entre las variables, ¿sí? En nuestro caso, que estamos en el área de intervención psicológica, es decir, lo que tradicionalmente se llama como psicoterapia. Lo que estamos enfatizando es si la psicoterapia es la variable independiente y el comportamiento que nosotros queremos modificar o sobre el cual queremos influir es la variable dependiente. Entonces nosotros queremos tener grados de certidumbre en relación a qué tanto es la variable independiente, es decir, nuestro tratamiento, el que influye para producir cambios en la variable dependiente. Es decir, el grado de certeza que tenemos en la relación entre estas dos variables es lo que se llama principalmente validez interna. Es decir, si es, por ejemplo, vamos a ver con un, no sé si, con un grupo de chicos y chicas, no sé si es en un seminario vamos a ver qué tanto la activación conductual como un programa de intervención influye sobre los estados de ánimo, ¿sí? Sobre los estados de ánimo, tradicionalmente el llamado depresión. Es decir, qué tanto la activación conductual hace que revirtamos el estado depresivo, ¿sí? Si es el tratamiento de activación conductual lo que mejora el estado de ánimo o es otra variable que tal vez desconocemos, ¿verdad? No sé, los ciclos de la luna, que la persona haya sacado la lotería o que la persona haya encontrado una nueva pareja con la cual es feliz. Es decir, entonces no es nuestro tratamiento de activación conductual el que produce cambios, sino las otras variables que nos confunden, ¿sí? Por eso a las variables extrañas o a los efectos de las variables extrañas se les llama confusión, ¿sí? Cuando nosotros creemos una cosa, pero había sido que es otra. A eso se llama confusión en esta discusión sobre la validez interna, ¿sí? Sin embargo, la validez externa tiene que ver con el grado o la posibilidad de generalización de nuestros hallazgos a otras situaciones diferentes a las que
investigamos. Es decir, si nosotros trabajamos con una muestra, y encontramos que el tratamiento es válido para la muestra con la que trabajamos, queremos saber si esto se puede generalizar a la población. Por ejemplo, si yo desarrollé un programa de entrenamiento o un programa de entrenamiento para la disminución del riesgo de violencia en la relación de noviazgo, yo quiero, y funcionó con un grupo, yo trabajé con un grupo, no sé, de 30 personas, y en las 30 personas, estadísticamente hablando, el programa tuvo efectos positivos. Es decir, estas 30 personas disminuyeron el riesgo de ser violentadas en su relación de pareja. ¿Sí? Cualquier tipo de violencia, económica, verbal, psicológica, física, la que ustedes quieran. ¿Okay? Eh, Ahora yo me pregunto, si este programa de prevención de la violencia en la relación de noviazgo también funcionaría en personas que no participaron de la muestra. Es decir, por ejemplo, en personas del resto de Asunción, en personas de Ciudad del Este, de Alto Paraná, en personas de Itapúa, en personas de San Pedro, etcétera. Yo me pregunto, cuando yo me pregunto esta posibilidad de generalización, estoy preocupado por la validez externa. ¿Sí? Ahora, la validez externa tiene que ser pensada no solamente en términos geográficos, ¿sí? Sino en otros términos también, digamos, comportamentales o socioculturales. Por ejemplo, eh, el grupo de personas con las que yo trabajé para probar, para validar un tratamiento de disminución de riesgo de violencia en las relaciones de pareja, había sido que uh, yo trabajé con personas que accedían a empleo, es decir, personas con empleo remunerado. ¿Sí? Y entonces estas personas de alguna manera no tuvieron mayor problema para adherirse al programa completo que yo tengo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la población general? Hay menos posibilidades porque las personas no pueden trasladarse a venir hasta el lugar del tratamiento, de entrenamiento, porque las personas tienen que trabajar, porque tienen horarios eh, en donde tienen que hacer otras cosas, etcétera. Lo que sí que hay una irregularidad en la participación debido a factores extraños, ¿verdad? Entonces, esto hace que mi tratamiento, que funciona muy bien en el contexto controlado, no pueda ser generalizado. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, cuando tratamos estos problemas o estas amenazas, hablamos de validez externa. Quiero hacer una pausita para ver si estamos bien hasta acá, si se comprende esto. Una pausita, digo, para que ustedes pregunten, opinen o aporten. Profe, para el tema de las generalizaciones, hay como, o sea, se tiene en cuenta la cuestión de los lineamientos. Eh, a ver, para la generalización, Jessica, en realidad para todas las amenazas que tenemos, eh, hay múltiples fuentes de error posible o de sesgo posible. ¿Sí? Ejemplo, o sea, voy a tratar de inventar rápidamente varios ejemplos. Si yo digo, tengo un programa vamos a suponer que, voy a inventar totalmente, vamos a suponer que la disminución de los riesgos de violencia en la relación de pareja está dada por la mayor habilidad social de la persona. ¿Sí? Es decir, a mayor habilidad social, a mayor asertividad. Revisemos rápidamente. La asertividad es la capacidad que yo tengo de poder expresar lo que pienso y lo que siento de manera adecuada en tiempo oportuno.
¿sí? Entonces, vamos a suponer que si yo tengo más destrezas asertivas, disminuye la probabilidad de violencia en la relación de pareja. Entonces yo implemento un programa de entrenamiento en habilidades sociales con el fin de mejorar la comunicación en la relación de pareja. ¿Cuáles son las amenazas que yo tengo a la validez validez externa, dijiste, o interna? No me acuerdo. A la validez externa. Eh, en primer lugar, imagínense todo lo que me cuestiono. En primer lugar, yo me cuestiono cuando yo digo, eh, la persona tiene déficits en, en el contacto ocular, ¿sí? Es decir, la persona que estamos evaluando, cuando interacciona en un contexto conflictivo, le cuesta mantener la mirada con su pareja, ¿sí? Hay un déficit de una conducta, ¿ok? Entonces, yo evalúo eso, o sea, recojo información sobre el contacto que la persona mantiene y digo, según mi criterio, Jessica, hay una conducta que es insuficiente, porque cuando la persona comienza a entablar una comunicación en un contexto conflictivo con su pareja, evade la mirada, ¿sí? Mira a cualquier otro lado. Entonces yo considero que esto es deficitario y que hay que mejorar, ¿sí? Imagínense las amenazas que tengo. Todo, todo el soporte conceptual y teórico en asertividad no tiene aún contraste de adecuación cultural en nuestro país, ¿sí? Es, es como que entre mis ítems para evaluar habilidades sociales está el que si es un hombre tiene que pasar la mano, ¿sí? Si cuando entra y saluda tiene que pasar la mano. Ese es mi criterio. Esta conducta, entonces es un hombre que dice hola y no pasa la mano. Entra a un grupo, hola y no pasa la mano, ¿verdad? En comparación a otro que dice hola, te copio y le pasa la mano a todos los presentes y le aprieta fuerte la mano, ¿verdad? Entonces, en este contraste, supongamos que valoremos como pasar la mano una conducta deficitaria, porque en esta, digamos, entre los ítems yo tengo si pasa la mano cuando saluda al inicio de una reunión o lo que sea, ¿verdad? Entonces yo pongo que hay un déficit. Imagínense, no se me ocurre nomás así rápidamente otro ejemplo, imagínense que había sido que adoptamos los criterios japoneses, entonces para el japonés pasar la mano es casi una invasión al espacio vital de la otra persona, porque el japonés saluda con una reverencia, ¿sí? Entonces, si yo adopto ese modo conductual japonés, tendría que los perros están tomando tereré, qué sé yo, llegar a la reunión y saludar de esta manera. ¿Okay? No sé si me explico. Entonces, desde el mismo constructo, desde el mismo concepto, yo ya puedo comenzar a cuestionar la validez de tu programa de intervención, Jessica. ¿Sí? Porque estoy diciendo, vos estás midiendo, vos estás usando otros criterios que no están adecuados. Un ejemplo real, histórico, hablando de contacto ocular, yo no sé si ya les dije, es que antes, si ustedes hablan con sus abuelos y qué sé yo, les van a decir que antes mirar a los ojos, cuando los niños miran a los ojos, mantienen contacto ocular con las personas mayores, es un indicador de mala educación, de irreverencia, de falta de respeto, ¿sí? Entonces, cuando un niño miraba al adulto, a la maestra o a sus padres a los ojos, generalmente ¡pop!, recibía un... De alguna manera, la gente que tiene por aquí, a ver, no sé si alguien pasó por la cultura de entrenamiento del servicio militar obligatorio,
es como que se ven algunos vestigios. Cuando un subordinado le mira demasiado a los ojos a un superior, te dice, por ejemplo, vamos a suponer que yo le esté mirando a los ojos a un superior, enseguida me va a mirar, ¿qué le pasa, recluta? Va de pío. Se va a insubordinar, te dice, ¿verdad? Sí, o sea, ¿me entendés? O sea, tipo, no tenés que mirarle a los ojos. Entonces, imagínate un detalle como este, y después si comenzamos a pensar el constructo completo de habilidad social, de comunicación asertiva, todas las fuentes que tenemos de amenaza a la validez, interna como externa. ¿Verdad? En este caso, externa, es decir, si lo que nosotros estamos haciendo puede generalizarse, etc. Miles de fuentes. Por eso, en realidad nosotros trabajamos de alguna manera, es muy importante poder trabajar con los criterios que nos lleva a valorar un comportamiento si es posible en el contexto cultural en el que estamos trabajando. Y también tenemos que decir en ese sentido que nosotros tenemos un contexto cultural eh, multicultural. ¿Sí? No es igual ir a trabajar al Chaco, ¿sí? Con población de Juanau, que no, Juanau es Itapúa, con un de, qué sé yo, en Chaco, no me viene, Boquerón, no sé, cualquier parte, trabajar en San Pedro, o trabajar en Concepción, o trabajar en Foz de Iguazú, ¿sí? Trabajar en Ciudad del Este, en donde tenés una especie de fusión de tres idiomas tranquilamente. El de Ciudad del Este te habla una especie de portuñolní, o sea, portugués, español y guaraní a la vez. Entonces el contexto cultural es muy diferente. Así que las fuentes que amenazan nuestra validez están por todas partes. A ver, esto no es para desalentar tampoco. Tampoco, en términos científicos estoy hablando de todo el camino que necesitamos recorrer, y ese camino, si no está recorrido por la universidad, no está recorrido por nadie, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de la universidad con la cultura. Sí, sí, así es. No sé si ya me más lío, Jessica, con mi respuesta o se entendió la idea. Comprendí, profe, lo que dijiste, pero no sé si respondiste a mi pregunta. Ok, y preguntarle, o sea, o decir lo que Es pensé. más como, no tanto como la cuestión de la validez externa, sino más bien teniendo en cuenta el concepto de la generalización nomás. Sí, para hablar de la generalización del tratamiento o de la intervención se tiene en cuenta en los criterios de los lineamientos, porque te acuerdas que la vez pasada habíamos dado al respecto. Sí, sí me acuerdo. Y eso nomás, o sea, quería Pero saber. decí un poco lo que pensás, porque todavía no pillo, parece. Y tengo entendido, ¿verdad?, que cuando hablamos de una generalización es cuando, a ver, digamos que la intervención funcionó y eso hace que hayan otros cambios, Ah, no, aparte no, de no, no, la no, conducta. espera, ya sé. No, 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 no. Hay un cruce de cables. A ver, voy a aclarar. Cuando uno, a ver, cuando uno hace un programa de intervención, o sea, evalúa, establece objetivos y plan de intervención, interviene y vamos a suponer que logre los objetivos terapéuticos, los objetivos de cambio, ¿verdad? Entonces, después, depende de qué se trate, cuando se adquirió el comportamiento, hay que también pensar en un plan de generalización o, en otros términos, de transferencia de las habilidades y destrezas. Es decir, si yo puedo ahora, frente al entrenador, y si es una cuestión grupal, frente a mis compañeros de grupo, mantener la mirada en situación de presión psicológica, si yo voy a poder hacer eso con mi pareja, con mi jefe, con mi no sé quién, con quienes no me entrené, ¿verdad? Es decir, si yo puedo generalizar, si yo puedo transferir. A ver, no nos estamos refiriendo a eso, ¿sí? La lógica es la misma, es decir,
Si yo tengo en mi contexto de entrenamiento, vamos a suponer que yo me entrene solamente con el psicólogo o la psicóloga, ¿ok? Entonces ahí en el contexto de consultorio yo ya puedo expresar mis sentimientos mirando a los ojos. Sí, yo digo, tengo miedo, me siento bien, me siento halagado, me gusta mucho, tengo vergüenza y mantengo la mirada, no sé dónde tengo que mirar acá, acá la cámara parece. Mantengo la mirada en el contexto de entrenamiento. La cuestión es si esto yo podría hacer con mi jefe, que es un gruñón y que tiene poder sobre mí. Si yo podría decirle, mire jefe, a mí me gustaría, considerando el tiempo de trabajo que tengo y los méritos que según usted yo tengo en este puesto, quisiera solicitar un aumento salarial. Si yo puedo hacer esto, no sé si, parece que te refería a eso, la generalización de las destrezas aplicadas en entrenamiento a la situación real. ¿Sí? Eso también se llama generalización o transferencia de las habilidades de los logros. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos de amenazas a la validez externa, estamos planteando que, por ejemplo, el tratamiento para la depresión funciona, la activación conductual funciona. ¿Funciona en qué contexto? En este contexto de entrenamiento. ¿Cómo hice yo? Y elegí 20 personas con diagnóstico de depresión y les entrené en activación conductual y comparé con un grupo que recibía, que también tenía el diagnóstico de depresión, pero que recibía tratamiento farmacológico. ¿Sí? Eh, y funciona. Y la activación conductual se muestra superior al tratamiento farmacológico, según mis hallazgos. ¿Dónde está la amenaza aquí a la validez externa, es decir, a la generalización? Que los pacientes los 20 que yo traté en el programa con fines científicos, uno, recibieron una beca, es decir, no tenían que pagar por el programa. Pongamos que sea un programa de 20 sesiones, no tuvieron que pagar. Si yo ofrezco el mismo servicio afuera y cobro costo hospitalario 100.000 guaraníes por sesión, yo tengo que la persona tiene que pagar por cuántas sesiones dije, por 20 sesiones a 100.000 guaraníes, ¿cuánto tiene que pagar? 2 millones de guaraníes. No sé, soy malo para las matemáticas. Es decir, entonces ahí ya tenemos un factor que hace que la persona tenga dificultades para la adherencia, por ejemplo, entonces no puede completar el programa completo. Es decir, acá yo tengo un problema de validez externa. E invento nomás uno, puede ser cualquiera. ¿Verdad? Puede ser que había sido que para el programa de tratamiento que yo estoy implementando me iba a buscarle a las personas de sus casas en un bus y los traía al lugar de tratamiento. Y entonces funcionó porque pudieron hacer el trabajo. Entonces, eso es lo que está claramente establecido. Nosotros sabemos que nuestros tratamientos funcionan si se aplica en estas condiciones de control. Pero tenemos más problemas para la generalización. ¿Por qué? Porque entran muchas otras variables. Por decirte una tontería nomás, ya que dije pareja, la persona se adhiere al tratamiento, puede venir al tratamiento, no sé qué, pero esa mañana su marido o su pareja le dijo, no, hoy quédate nomás y no sé qué, y la persona se quedó y no vino, perdió una sesión. Eso es por tratar de inventar algo nomás, pero a eso nos referimos con problemas de validez externa, con esa capacidad de generalización al contexto, digamos, real. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra opinión, participación, pregunta, duda? Vamos rápidamente
antes de que se nos vaya el tiempo, a ver cuáles son los criterios que se tienen en cuenta eh, para que un tratamiento, cualquiera, ¿cuál es el que inventamos hoy? Tratamiento de prevención de la violencia en la relación de pareja, en la relación de noviazgo, para excluir, digamos, a las personas que ya viven juntas, etcétera, en el noviazgo. ¿Ok? Hacemos un programa, nosotros creemos que estos son los factores que aumentan los riesgos, trabajamos sobre esos factores, entrenamos a las personas, etcétera. ¿Cómo sabemos, cómo sabemos y quién dice si el programa que nosotros hicimos entra dentro de los tratamientos validados, dentro de los tratamientos con evidencia empírica? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que decir es que hay varios criterios, es decir, los que más, varios criterios, digo, varias organizaciones que se reúnen y delinean los criterios. Por ejemplo, la Asociación de Psicólogos de Norteamérica, hay una entidad británica también, hay entidades a nivel europeo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos comités, digamos? Y se ponen de acuerdo a los criterios. Podríamos decir que esencialmente los distintos organismos que acreditan, digamos, como que van por el mismo. Hay algunas diferencias en los niveles, en el número de niveles de efectividad de un tratamiento o en los criterios. Ejemplo, en algunos criterios, el consenso profesional, es decir, nosotros somos, ¿cuánto estamos ahora? 22. Nosotros somos 22 psicólogos y psicólogas que opinamos que, por nuestra casuística clínica, que el tratamiento, el entrenamiento en prevención de la violencia en la relación de noviazgo funciona. Nos reunimos y decimos, sí, el programa funciona, yo apliqué a tantos, etcétera. Es decir, para algunas entidades, ese consenso profesional a partir de la práctica clínica es un nivel de evidencia. Para otros, no. ¿Sí? Entonces, esas diferencias son las que vamos a encontrar en las distintas entidades certificadoras, digamos. Pero vamos a ver ahora nosotros, a ver si puedo compartir con ustedes, así para repasar lo que suele ser más como que factores comunes. Esto se puede ver, ¿verdad? Mi presentación. Sí, profe. Ok. Acá vamos a ver una clasificación de tres niveles, digamos, ¿verdad? Esta es una clásica. Dice, en el nivel 1 de tratamiento, es decir, el mejor, sí, el mejor, se llama tratamiento bien establecido. ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios? Uno, vamos a ir de pasito. Dice, al menos 2 estudios con diseño de grupo llevados a cabo por investigadores diferentes deben haber demostrado la eficacia del tratamiento en una o más de las siguientes maneras. 1. El tratamiento es superior al tratamiento farmacológico o al placebo o a otro tratamiento alternativo. Y B. El tratamiento es equivalente a otro establecido en estudios con adecuado poder estadístico. Es decir, este es el primer criterio que tiene que reunir. Es decir, acuérdense, nosotros elaboramos un programa de entrenamiento para la reducción de riesgos de violencia en el noviazgo.
¿Qué tenemos que tener? Dice 2 estudios, al menos 2 estudios. Y con nosotros tenemos 2 estudios. Sí, el que hicimos nosotros luego, decimos, ¿verdad? Y el que hizo el grupo de investigación, nosotros somos la Universidad Nacional, ¿verdad? El que hicimos nosotros y el que hizo el grupo de investigación de la Universidad Católica de Asunción, esos que están ahí al otro lado ¿verdad? De la bahía, y casi podemos ir por el río o podemos ir eh, ahí por detrás de la facultad, Colón, qué sé yo, frente al puerto, cruzamos y nos vamos hasta la Universidad Católica. Y ahí está un grupo de investigación que también con quienes compartimos nuestro programa de entrenamiento y ellos también hicieron una investigación. Es decir, acá parece que vamos a puntuar bien. Tenemos 2 investigaciones que hablan o que tratan nuestro programa de intervención. Pero ahora tenemos que preguntarnos y preguntarles a los de la Católica si en los estudios, en el estudio que ellos hicieron y en el nuestro, era diseño de grupo. Ups, ¿qué quiere decir de grupo? Que por lo menos teníamos 2 grupos. Por lo menos. ¿Sí? Con un grupo al que vamos a llamar grupo experimental, tuvimos que haber aplicado nuestro programa. Y el criterio A dice, y al otro grupo tendremos que aplicarle tratamiento farmacológico. Como no conocemos ninguna droga que prevenga la violencia, yo no conozco, no sé si ustedes conocen, no hay ninguna droga. Bueno, puede ser si le dormimos a nuestra pareja, ¿verdad? Entonces ahí es muy poco probable que sea violenta, pero no es recomendable, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que dijimos, no, no se puede hacer el otro grupo con tratamiento farmacológico, entonces podemos aplicar un tratamiento placebo. ¿Qué quiere decir tratamiento placebo? Algo que sabemos que es inocuo, es decir, que no hace nada. ¿Qué sabemos que no hace nada? Una charla. Vamos a hacer una charla. Se va y le ponemos un experto. Ustedes piensen en algún experto que conocen y se va, se pone, no tratamiento, a no ser que la iglesia, acá pregunté la iglesia, no, a no ser que la iglesia sea, o sea, tenga un programa de prevención de violencia, ¿verdad? No es cualquier actividad, no es comparar con cualquier actividad, sino con un tratamiento. Tiene que tener más o menos, digamos, tenemos que pelear con alguien que tenga alguna estructura igual que la nuestra. Entonces, un placebo sería dar una charla. Famoso, uno se pone, qué sé yo, bueno, todo el escenario para impresionar y pone pose de que sabe mucho sobre eso y habla, ¿verdad? Esa es una charla. La charla es inocua, es decir, el impacto que tiene una charla en el que escucha es igual al impacto que tiene el mosquito que orina en el mar, ¿verdad? O sea, nada. La charla sí suele tener impacto en el currículum del charlista o en el bolsillo si es que el charlista cobra, ¿verdad? Pero después más nada. En fin, entonces podemos sí compararnos con una charla. O a otro tratamiento. Vamos a suponer que sí haya otro tratamiento para la prevención de la violencia en la relación de noviazgo. ¿Sí? ¿Conocemos un tratamiento? Sí, hay un tratamiento que funciona para la prevención, está hecho por el grupo de, qué sé yo, no sé. Y bueno, entonces podemos comparar, pero la esencia es que tenemos que compararnos con algo. No con la nada porque siempre vamos a ser mejor que nada, ¿verdad? Es decir, con no tratamiento ya no se usa casi. Se usó y algunas veces se usa, pero muy poco, ¿verdad? Porque es muy ingenuo. Es decir, es como que alguien te diga, bueno, peor es nada, ¿verdad? Entonces, eso no funciona tanto. Ok, uno. Eh,
Entonces nosotros tenemos que demostrar en esa investigación que hicimos con diseño de grupo, tenemos que demostrar que somos mejor que el tratamiento con el que nos comparamos. O a lo sumo, según criterio B, ser equivalente, ¿verdad? Equivalente quiere decir que tenemos el mismo poder, digamos, el mismo efecto en el mejor de los casos. Estoy mirando el chat nomás. Escucho. Muy bien. Uno, pasamos el primer criterio. No. Ahora tenemos que ir a cruzar. Vamos por el río mejor, así vemos la bahía de Asunción. Vamos por el río, cruzamos, subimos ahí como podemos hasta la Universidad Católica y les preguntamos, ¿ustedes hicieron también una investigación? Sí, hicimos una cuestión de grupo y sí, ha demostrado que es superior. ¿Sí? Ok, ya tenemos el primer criterio para poder establecer nuestro programa como bien establecido, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? Dice demostrar eficacia mediante una serie amplia de estudios de caso único. Estos estudios deben tener dos puntos: un buen diseño experimental o haber comparado la intervención dentro del modelo de diseño único con el placebo, con las intervenciones farmacológicas o con otros. A ver, el segundo criterio, perdón, acuérdense que para que entremos en esta categoría de tratamiento bien establecido, dice que tenemos que al menos dos estudios. Ese es el primero: la eficacia de un tratamiento en una o más de las siguientes maneras. Ese es el uno, que ya cumplimos. El dos es una serie de amplias de estudios de casos únicos. Aquí tenemos que entrar a ver otra vez lo que vimos la vez pasada. Los diseños de caso único, que también se llaman diseño de n igual a 1, son diseños muy rigurosos también. Dentro de estos diseños de n igual a 1, que algunos llaman de series, de diseño de series complementarias de tiempo, de series de tiempo, hay otra vez subdiseños: diseño de reversión AB, diseño de cambio de criterio, y otros que no me vienen a la cabeza en este momento, ¿verdad? Pero voy a poner un ejemplo para el caso nuestro de prevención del riesgo. Vamos a suponer que nosotros tengamos un programa que no revierte. ¿Qué quiere decir revierte? Un diseño de serie temporal interrumpida es el diseño ABAB, se llama diseño de reversión ABAB, en donde en A no hago tratamiento, en B aplico mi tratamiento y ahí se producen cambios. Después retiro mi tratamiento y vuelven, digamos, hablando clásicamente, vuelven los síntomas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Una vez que vuelven los síntomas, vuelvo a aplicar mi tratamiento y vuelve a desaparecer los síntomas. Entonces, como que voy dándome cuenta que sí es mi tratamiento el que disminuye los síntomas o los comportamientos problemáticos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de este diseño? El problema de este diseño es que hay conductas que no revierten. ¿Qué quiere decir? Cuando yo logré, después de la etapa B, en A medí sin tratamiento, en B metí mi tratamiento, y lo que sea que haya metido en B no se retira, no revierte. Es decir, la persona ya se quedó con la destreza, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro tratamiento no revierte, o si revierte, podemos usar cambio de diseño de reversión. Pero pasa que en el ejemplo que nosotros estamos inventando, hay comportamientos que nos van a revertir, que va a adquirir la persona. Vamos a suponer que la persona a nivel cognitivo entienda que la manifestación de violencia no necesariamente es indicador de amor, porque algunos dicen sí, porque me quiere, porque te quiero te aporreo, dicen, ¿verdad? Eso culturalmente parece una broma, pero
está instalado por ahí, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros lidiamos con ese pensamiento, con esa idea, con esa creencia y la tiramos a la basura, ¿verdad? Entonces la persona ya entiende que no es que el que te quiere te aporrea, ¿verdad? Perdón por el ejemplo. Entonces, si retiramos el tratamiento y la persona no se saca más eso de la cabeza, es decir, el comportamiento no revirtió. Entonces, este criterio no podemos aplicar. ¿Qué otro diseño podemos aplicar? Vamos a suponer, voy a inventar, eh, hay un diseño en el que de series temporales interrumpidas también de estos n igual a 1, en donde yo aplico el tratamiento a unos comportamientos determinados y no a otros. Ejemplo, eh, o en unos sitios determinados y no en otros. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo prevenga escenas de violencia en la relación de noviazgo en el auto. ¿Sí? Pero las escenas de violencia siguen en los otros contextos. Pero cuando aplico el tratamiento, vamos a suponer que no tomen apunte de esta tontería que digo. Vamos a suponer que el tratamiento consiste en tener, qué sé yo, un, no sé, un celular con una llamada directa a un sistema de ayuda. ¿Okay? Entonces, yo tengo el celular en el auto y mi pareja no me maltrata. Pero en los otros lugares siempre me maltratan. Me maltratan en el ascensor, me maltratan en la habitación y en la sala de mi casa. Pero cuando llevo el celular en el auto, ahí ella, mi pareja, no me maltrata. Después llevo el celular ya a mi sala. Estoy con mi pareja. Y cuando llevo el celular a mi sala, no me maltrata. Entonces, ¿qué voy estableciendo? Que el celular es un preventivo. Había sido, ¿verdad? Ok. Pero en los demás sitios donde inventé, en el ascensor y en el parque, qué sé yo, en cualquier otra parte, me sigue maltratando. ¿Sí? Sigue maltratando verbalmente, me dice, qué sé yo, vos sos cerrista, me dice, ¿verdad? Entonces yo digo, no me trates así, etcétera, ¿verdad? Pero me sigue diciendo que soy cerrista. Entonces, cuando llevo el celular al tercer lugar, ¿cuál era? El ascensor. Entonces, cuando llevo el celular, ahí tampoco. Me falta un último lugar. Y es en el parque. Entonces ahora llevo el celular al parque y tampoco me dice que soy un cerrista. Entonces, digamos, me voy comprobando mediante este diseño en donde lo que si ustedes se dan cuenta hay cortes, por eso se llama series temporales interrumpidas, porque tengo 4 tiempos en una línea tengo 4 cortes en distintas situaciones, ¿verdad? Entonces, voy aplicando el tratamiento en cada una de las situaciones, mientras que las otras sigo evaluando. Esta es una manera también de ver si esta es la variable independiente que cuando aparece, entonces se da el cambio, pero cuando desaparece, el cambio no se produce. Aparece y el cambio se produce. Desaparece, es decir, si se dan cuenta, estoy manipulando una variable y concomitantemente a mi variable independiente se producen los cambios, etc. A esto se refiere con diseño n igual a 1, con diseño de caso único. De caso único no quiere decir que siempre haya un solo caso, ¿sí? Sino que el concepto es un caso o pocos casos. ¿Está bien? Bueno, hay estudios que demuestran entonces que mediante estos diseños de caso único, pero no uno, ¿sí? Varios que van coincidiendo en los resultados, ¿se entiende? Es decir, lo que yo tengo como déficit en el caso único, cuando me uno con otros investigadores, voy sumando, todos encontramos lo mismo y se establece la evidencia. Si nosotros cumplimos estos criterios con nuestro programa de prevención de disminución del riesgo de violencia en la relación de noviazgo, entonces estamos en el criterio número 1. ¿Cómo hacemos
¿Cómo sabemos si estamos en el criterio número 2? A ver si se ve. Ok. En el criterio 2 ya me ponen una etiqueta ya me ponen una etiqueta más conservadora. Dice tratamiento probablemente eficaz. ¿Cuándo tenemos un tratamiento probablemente eficaz? Cuando dos estudios, dice por lo menos dos estudios, han demostrado que el tratamiento es más eficaz que un grupo de control en lista de espera. ¿Qué es lista de espera? Que nosotros casi no tenemos. En general, en los grandes servicios de ciudades grandes como, qué sé yo, São Paulo, Río de Janeiro, Madrid, Barcelona, Nueva York, etcétera, México, Ciudad de México, eh, casi ningún servicio da abasto. Entonces, cuando uno quiere hacer un tratamiento, se pone en lista de espera. La lista de espera está bien conocida acá para los tratamientos quirúrgicos en IPS, por ejemplo, ¿verdad? Yo me tengo que operar de urgencia de apendicitis y me ponen en lista de espera. Mentira. Este, pero entro a una lista con un diagnóstico bien establecido y espero, ¿verdad? Entonces, evidentemente, acá estoy comparando con personas que tienen el diagnóstico, es decir, en la descripción de los problemas conductuales estamos en las mismas condiciones. A uno, al grupo experimental, le aplico mi tratamiento de prevención y al otro está esperando, no le aplico nada. Y evalúo y los que participaron del programa mejoran, mientras que los que están en lista de espera no mejoran. Este es un diseño que se utiliza también. Yo el que conocí, a ver, en Latinoamérica es en una investigación que se hizo sobre un programa de 12 sesiones para el tratamiento del ataque de pánico en una universidad, en un servicio de la Universidad de Río de Janeiro, porque las personas que pedían su tratamiento para el ataque de pánico al servicio de la Universidad de Río de Janeiro no daba abasto, entonces tenían listas de espera de 1 o 2 meses. Entonces, se hicieron ahí comparaciones de la efectividad de los tratamientos, del plan de tratamiento, y se fueron abreviando para llegar a más personas. Y ahí en el tratamiento inicial de la investigación que tuvo a cargo, creo, de Bernard Rangier, se utilizó lista de espera en las primeras investigaciones. En fin, otro criterio dice, en 2 estudios no se cumplen los criterios de tratamiento bien establecidos, pero son llevados a cabo por el mismo, perdón, se cumplen los criterios del primer nivel. ¿Se acuerdan del primer nivel, tratamientos bien establecidos, en donde necesitamos 2 investigadores diferentes porque sospechamos de nosotros mismos? Si nosotros hicimos la investigación, pero sospechamos, porque así es la ciencia, es crítica y autocrítica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que otros investigadores independientes coincidan con nosotros. En este caso, cuando tenemos solamente resultados de un grupo de investigación, caemos a este tratamiento probablemente eficaz. Otro criterio, al menos 2 buenos estudios que demuestran la efectividad del tratamiento, pero muestran una gran heterogeneidad en las muestras de clientes. ¿Sí? Nuestro programa se aplicó en adolescentes, qué sé yo, por decir del Chaco, en adolescentes de San Pedro, etcétera, pero las muestras eran heterogéneas o las muestras estaban, de alguna manera no estaban bien, los criterios de inclusión no estaban bien establecidos, etcétera, o eran muy amplios. Por ejemplo, el margen de edad eran parejas de novios de 18 años o de 45 años. Entonces hay demasiada heterogeneidad y por lo tanto hay sospechas de que ahí pueden haber variables extrañas, digamos. Entonces, si se trata de esto, quedamos también como tratamiento probablemente eficaz.
¿Se acuerdan del último criterio del tratamiento bien establecido que hablaba de los grupos, de los diseños de investigación n igual a 1? Bueno, y ahí decía serie amplia de investigaciones. Y acá una serie escasa, pequeña, ¿verdad? Menos de 3 estudios con diseños n igual a 1. Entonces, si tenemos eso, nos ubicamos en este nivel. Y finalmente, el tercer nivel es este. Tratamiento en fase experimental. Acá se ubican todos los tratamientos que están en investigación. En realidad todos los tratamientos están en investigación, aunque estén bien establecidos siempre, porque así es la comunidad científica, siempre está desafiando algún problema que pueda tener, o hacen estudios desagregados o estudios agregados o en distintas poblaciones, etcétera. Siempre está bajo la revisión de grupos de investigación. Pero digamos aquí que tenemos tratamientos que no se pueden embarcar en las categorías 1 ni 2, pero que existen indicios experimentales. Si nosotros hacemos un primer estudio, un plan de prevención de la violencia en novios adolescentes, hicimos un buen diseño experimental, pongamos, acuérdense que para que una comparación de grupos pueda funcionar, la estadística tiene que tener 10 participantes en cada grupo por lo menos para poder usar la prueba T-de-Student. Entonces yo tengo 10 parejas que participaron del programa y 10 que participaron de otro programa placebo, por ejemplo, o de otro programa diferente, y veo que sí, que el grupo experimental que participó con nuestro entrenamiento mejoró en sus niveles de prevención o de control de la violencia, ¿sí? Pero es un estudio todavía muy incipiente, entonces vamos a caer en tratamientos en fase experimental. Lo que se tiene que hacer es seguir investigando y alentar a otros investigadores que desafíen nuestra investigación para poder elevarnos en las categorías, digamos, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta en este recorrido por este modelo que vimos, en realidad es la sistematización simplemente de la lógica que siempre venimos hablando en el mundo de la ciencia, ¿verdad? Que forma parte de las características de la ciencia. La posibilidad de replicación, la posibilidad de control de variables extrañas, la posibilidad de comunicación, es decir, de que sea público nuestro conocimiento. ¿Se acuerdan que la ciencia es exotérica? ¿Sí? Exotérica quiere decir que es pública, está a disposición de la comunidad científica, y la comunidad científica desafía ese conocimiento provisional que establecimos, ¿verdad? Y ese es el motor que hace que tengamos en la cultura este recurso, digamos, de la investigación científica aplicada, en este caso, para diferenciar lo que tiene más garantía entre comillas, lo que tiene más evidencia, ¿sí? Y es una cuestión muy, muy importante conceptualmente. Los tratamientos, porque después van a haber publicaciones en donde se identifican los tratamientos que son efectivos, ¿verdad? No sé, por ejemplo, activación conductual ha mostrado su efectividad para el tratamiento de la depresión. O la terapia de reestructuración cognitiva de Beck ha sido de no sé qué. A ver, estos listados no son definitivos, ¿sí? Porque la ciencia no es definitiva. La ciencia en general. Y por otro lado, es muy importante también tener clarísimo en el pensamiento que los que no están en esos listados no es que no sean válidos, sino que esperan el trabajo nuestro para su validación, ¿sí? Si ustedes tienen un procedimiento que creen que funciona, que tienen indicios de que funciona, díganme alguna técnica, cualquiera que no esté
que no esté probada. Cualquiera que ustedes, porque en la universidad en general lastimosamente se enseña, se muestran técnicas que no están válidas, que no son válidas, no están validadas, ¿sí? Entonces díganme alguna que conozcan y vamos a ver si es que están validadas o no, y si no, ¿qué hay que hacer? Díganme alguna. La psicoeducación, Bueno, a ver, pasa que la psicoeducación puede ser cualquier cosa. Por que por ejemplo, ejemplo, Mercedes, dentro de la psicoeducación nosotros podemos meter este entrenamiento, podemos llamarle educación o psicoeducación para la relación de pareja, podemos llamarle así, ¿verdad? Y es psicoeducación, no hay problema, ¿ok? O sea, la psicoeducación es como una etiqueta muy amplia. Es decir, dentro de eso yo puedo decir cualquier cosa. Entonces, un poquito más específico, alguna técnica, algún procedimiento terapéutico que ustedes oyeron hablar o conocen, para que revisemos rápidamente si está dentro del listado de terapias eficaces, de tratamientos eficaces, y si no está, ¿qué vamos a hacer? Díganme algo, alguno. la terapia de conversación, No conozco, pero vamos a suponer que la terapia de conversación establece que 6 conversaciones, no 7 mejor, 7 conversaciones con un terapeuta experto te cura de la ansiedad, ¿verdad? Ok, esa técnica terapéutica, ese programa terapéutico no está validado. ¿Quiere decir que no es válido? No, quiere decir que espera que algunos investigadores e investigadoras se tomen el trabajo de manualizar. ¿Qué quiere decir manualizar? Protocolizar, es decir, en la terapia de conversación, en la sesión 1, ya se comienza a conversar. En la sesión 2 se sigue conversando hasta la sesión 7, ¿ok? Y en la conversación se deben incluir tales temas. El mejor club del Paraguay, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces está manualizado, sometemos a experimentación y si funciona, mañana mismo publicamos en el listado de intervenciones psicológicas basadas en evidencia. ¿Se entiende? Es decir, acá no hay ninguna exclusión per se, ninguna exclusión a priori. ¿Sí? Las terapias que no están esperando su turno y el trabajo de los investigadores. Bueno, ¿alguna opinión, algún comentario? ¿Se entendió, no se entendió? ¿Está confuso, está claro? está claro. Genial. Yo te quería preguntar algo sobre la carrera en sí. Sí, Eh, yo había dejado hace 9, 10 años porque me diagnosticaron una enfermedad y vos fuiste mi tutor. Era que teníamos un tema y nos quedamos ahí. No hicimos la investigación porque ahí me enfermé. Y hace mucho ya, eso ya caducó, ¿verdad? ¿ya recogieron los datos? No, yo soy una, o sea, no estoy entre dos, soy yo nomás. No, 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 Mercedes, yo te pregunto, ya yo hace cambié. 10 años atrás ya recogieron los datos, o sea, ya juntaron la información ¿Sobre qué? sobre lo que es tu tesis. No, yo cambié de tema, profe, y ahora estoy en otra, o sea, yo recursé la asignatura de investigación justamente porque no pude presentarme al examen final y presentar mi trabajo porque ya habían empezado los síntomas y después se agravó y todo eso, me enfermé y tuve que Sí. recursar la asignatura de investigación y quedó nuestro tema ahí, o paré. Y el tema que ustedes acordaron investigar o que te propusiste investigar, ¿ese tema quedó en el proyecto nomás o ya comenzaste a ejecutar la investigación? Quedó un proyecto nomás. Ah, bueno, tenés que sacudir el proyecto y si el tema es interesante y si tu tutor considera que sigue vigente, porque Pero por vos, ahí pero vos sos vamos. mi tutor, profe. Ah, yo soy tu tutor.
Sí, ¿Y por qué no hablas con tu tutor y le contás cuál era el tema? Para profe, que tu tutor recuerde, porque tu tutor tiene un problema de memoria. pero yo cambié mi tema, profe. Ah, y decime tu tema nuevo. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tu tema nuevo? Sí, quería saber si seguí siendo mi tutor o tengo que buscarme Ah, otro. no, eso fenece, porque en general los tutores así con el tiempo vamos muriendo y eso, ¿verdad? O nos No, no, enloquecemos. pero la Una de facultad dos. ya no me va a tener en cuenta, claro, porque yo cambié de tema. Y Sí, tenés que ni- volver a proponer, a elegir un tema, a hablar con tu tutor o con alguien, ¿verdad? Porque en realidad eso ya se borra de las estadísticas. En realidad en la universidad no hay estadísticas, ¿verdad? O sea, puedes hacer todo lo que quieras. La universidad no tiene memoria. Eh, lo que tenés que hacer es simplemente revisar si te interesa el tema que tenés ahora, ve algún tutor. Yo no creo que yo sea recomendable por estos problemas de memoria que ya te diste cuenta. Entonces, y metele nomás. Tienes que terminar ya lo antes posible. bueno, la asignatura de investigación no exige ningún tutor ahora. En ese entonces era otra profesora y encaraba la asignatura de otra manera. ¿Cuál Esta, era tu tema, Mercedes? ¿cómo? ¿Cuál era tu tema entonces? Mi tema era videojuegos, violencia en medios y, a ver, efectos psicológicos diferenciales, era el tema. Súper vigente todavía. Sí, pero se me perdió todo con la mudanza porque me mudé y se me perdieron. Yo llegué hasta la aplicación de instrumentos. Lo único que encontraste es a tu tutor otra vez, ¿verdad? ¿Cómo? Lo único que volviste a encontrar es a tu tutor. Así mismo. Sí, Bueno, profe. no, revisar, tenés que olvidarte, la historia se borra así nomás en las instituciones en general. Así que tenés que volver a pensar en un tema, en un tutor y presentar un nuevo proyecto y ya está. Bueno, gracias, profe. Bueno, em, voy a detener la grabación, entonces, digamos, en términos temáticos, cerramos por hoy. Y si no hay otra pregunta o intervención, les invito a que sigan completando